Buenas, damas y caballeros, y bienvenidos a Noxiología con Golden. La verdad es que esto va a ser un poco fuera del tema, pero también es como para iniciar el nuevo estilo del canal. Y pues ya se ha visto en el título. Voy a refutar al panteísmo, esa idea de pazguatos y de huevones. Lo primero de todo es plantear qué es el panteísmo. Y básicamente los panteístas plantean que Dios eh, es parte de la creación y la creación es Dios. Es decir, la mesa es Dios, un huevo es Dios, la naturaleza es Dios y mamadas por el estilo. Entonces, pues claro, esas posturas pues suelen acarrear veganismo o cosas así porque como es Dios, pues tiene una dignidad, entonces no puedes con ello. Pero es que también una piedra. Pero igual, ese no es el punto. El punto es que esta postura es muy estúpida, porque cae en un error que es el reduccionismo realital. Que básicamente es reducir la realidad a un estrato. Por ejemplo, hay muchos ejemplos de esta cosa. Pero tenemos, por ejemplo, los pelotuditos que dicen, todo es materia. Y luego les dices, ah, bro, ¿sabías que sin energía que haga que rotan las partículas no tienes materia? Y dime tú qué materia tienen los pensamientos, o qué materia tiene la energía calórica, o qué materia tiene la fuerza nuclear mayor, que es la que permite que las partículas estén agrupadas lo suficiente para dar lugar a las partículas que conocemos y no sea toda una fiesta de partículas, sino que se pueda dar átomos y demás y luego los demás estratos. Pero por el otro lado, no están tan fuertes como para. O sea, no están los números no están tan altos como para que solo pueda estar hidrógeno, solo pueda darse el hidrógeno en el universo y por lo tanto no se puede dar la vida, no se puede dar una verga. Eso ya sería un tipo de reduccionismo de la realidad. Otro sería, por ejemplo, decir, todo se reduce, o sea, el ser humano es puro cerebro. Y entonces yo diría, ¿y qué partes del cerebro son constitutivas de la conducta? Es decir, eh, si se estudia la conducta desde el conductismo, ya sea las variantes distintas que tiene, como puede ser el conductismo radical de Skinner, con el condicionamiento operante, o un protoconductismo de Pavlov, aunque él no le llamara así, con el condicionamiento clásico, y también luego el interconductismo con Cantor y demás autores, que siendo honesto, la verdad estoy aún en pañales con eso, pero sí que ya he empezado a estudiar de ello y sobre todo también a estudiarlo más en la práctica, tanto personalmente como para entender otras situaciones y sus operatividades, ya sea con otras personas o con animales, aunque no es igual con un animal que una persona, si bien hay generalidades, porque pues el humano participa de lo animal, pero no es solo animal. Entonces, también otro punto es que dime tú qué parte del cerebro te hace pensar las acciones que vas a tomar. O sea, cuando tú partes de tu percepción, te das cuenta como que decides las cosas. Y si bien hay parte que tú no decides, hay otra que sí decides. Porque esa parte no es reductible ni explicable a lo biológico ni a lo ambiental. Por lo que, además, si partiéramos de que todo se reduce al cerebro, ¿a qué? ¿A las interacciones energéticas? ¿A las neuronas? O sea, ¿a qué se reduce dentro del cerebro? Y si se reduce, por ejemplo, solo a la electricidad, entonces ¿me puedes decir tú qué energía hay para que yo piense en un huevo? ¿O qué energía hay para que yo decida ayudar a alguien? ¿O qué tipo de... Demuéstrame eso. Es una pendejada sin sentido. Y relacionado con lo que he comentado hace un poco, otro tipo de reduccionismo es ese que dice, los humanos somos solo animales. Cuando yo le digo, bueno, a ver cuando un animal se suicida, a ver cuando un animal crea una obra de arte de verdad, no puta mierda de mianchitas a lo Kandinsky y toda esa panda de marxista. Por el otro lado, eh, a ver, dime tú
esas operatividades. Porque un animal, por ejemplo, no te escribe un ensayo de ciencia o de filosofía. Un animal no es consciente de sus operatividades, es decir, no es consciente de que mueve el brazo y hace tal, simplemente lo hace ya, y en virtud del ambiente y del contexto, más bien del contexto, y su historial de aprendizaje también, toma una serie de acciones y además tiende a repetirlas según sea mayor o menor el refuerzo. Pero él no se para a conocer su operatividad. Y por eso, por ejemplo, no puede escribir un tratado de filosofía o de ciencia, porque para filosofía y ciencia hay que entender la operatividad de la realidad. Aunque la filosofía luego se la invente. Pero al menos tiene que entender lo que es la operatividad. Y un animal no lo entiende. Por eso no hay tratados de nada de eso en animales. Ni un animal se suicida porque no es consciente de su existencia en el sentido de operatividad. Entonces no sabe de ello, o sea, no es consciente de ello, y por ende no va a caer en una depresión que lleva a un suicidio si se prolonga. Habiendo demostrado con estos distintos ejemplos que el reduccionismo realital es estúpido, porque que algo participe de un estrato y esté correlacionado con él no implica que dicho estrato sea reductible, o sea, por ejemplo, que se pueda reducir la realidad a ese estrato, o ciertas realidades a ese estrato, demuestra que el reduccionismo realital es una pendejada. Y luego, con respecto al panteísmo, ahora ya yendo al punto raíz, el panteísmo reduce todo a Dios. Porque dice, como Dios es generador de la realidad y creador del universo, o generador del universo, o sea, ellos tienen sus pajas mentales y además hay distintas posturas. Pero bueno, el punto que la realidad, ya sea que la reduzcan al universo o la amplíen a algo más que el universo, Dios la genera, o la crea, más bien la genera. Y por ende, Dios, al ser el sustrato motriz de toda realidad se puede reducir a Dios, porque hacen como los materialistas. Como hay materia en ciertos estratos de realidad, como pueden ser los objetos y los organismos y todas esas cuestiones, entonces todo se reduce a materia. Pues todos dicen, como todo participa de Dios, por ende todo se reduce a Dios, lo cual es una pendejada. Yo he visto vídeos tratando de desmontar al panteísmo, como una ponencia de Dan Turbina, o no sé si era un vídeo cortito, no, era un vídeo cortito, de respuestas apologéticas, que el tipo dijo el argumento de la entropía, de el universo tiende a entropía, entonces una mayor dispersación de la energía, y eso va a llevar eventualmente a un Big Freeze y todas esas vainas que no están demostradas, pero sí la secundariedad termodinámica. Entonces, él les dice, ¿ese es vuestro Dios? ¿Ese es vuestro Dios? ¿Ese es vuestro Dios? ¿Ese Dios que va a desaparecer? O sea, ese universo. Y no me acuerdo ahora bien cuál era el otro argumento, pero bueno, ese era el que me acuerdo. Y la verdad me parece un argumento flojo. El punto clave para destruir a estos tipos es decirles, a ver, si Dios es la realidad, y Dios genera la realidad, dime tú cómo una piedra hace ensayos. Porque si la piedra es parte de Dios y por ende es Dios, tendría que ser capaz de hacer ensayos, porque Dios está al nivel máximo de estrato y por ende un ensayo es nada para Dios. Igual, ahora dime tú qué ser humano, que si bien podemos manipular la realidad porque son hechos a imagen y semejanza de Dios y eso implica una especie de semidivinidad, ahora dime tú qué ser humano puede revivir a otros sin participar de Dios. Dime. No hay. Y se demuestra ya con este tipo de cosas que es un absurdo el panteísmo. Y todos estos pendejitos que lo usan simplemente es para misantropía barata, ponernos al nivel de los animales y justificar con ello genocidios y decir, ah, bueno, como eres un animal, si tú estás en contra de mi revolución socialista o mi revolución liberalista, entonces te puedo genocidar porque eres igual que una piedra. Y como eres igual que una piedra, pues vale verga. Y básicamente es eso, o sea, es una estupidez de idea y solo sirve para genocidar. Así que ya está. Nos vemos en próximos vídeos y que Dios les bendiga.
Change the world. My final message.